Vamos a ver un ejemplo más de cómo aplicar las unidades de tendencia central y las medidas de dispersión para datos que tenemos en una serie de observaciones. Recuerden que a lo que se refiere por unidades de tendencia central es un dato representativo de toda nuestra base de datos. En este caso hemos estado trabajando mucho con el promedio o media, pero recuerden que hay otras unidades como la mediana y la moda, por ejemplo. Esos también se llegan a utilizar dependiendo de los casos, pero bueno, en aplicaciones industriales lo que podemos ver de forma más común es el promedio, es lo que nosotros utilizamos mucho incluso para reportar nuestras calificaciones, nuestros avances de tareas, etc. Entonces eso es lo que vamos a reportar como una tendencia central. Y muy importante también para determinar cuál es la forma en la que se está produciendo nuestro procedimiento, digamos, qué tan homogéneo es nuestro procedimiento, se refiere uno a lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar nos dice qué tan dispersos están nuestros datos. Entonces son estos dos temas los que hemos estado trabajando en estas secciones. Aquí tenemos el siguiente ejemplo que se puede ver mucho en una empresa, en una industria. Se revisa siempre la cuestión de calidad y se trata de comparar, por ejemplo, aquí entre dos fuentes de proveedores. Vamos a ver qué dice este problema. Tenemos que la técnica de pintado de dos proveedores para el recubrimiento de espejos de un solo lado para aplicaciones avanzadas reflectivas es probada al escoger 10 piezas. Aquí fíjense que aquí ya nos está diciendo a qué se refiere al escoger 10 piezas. Aquí entonces ya vamos a estar hablando de una muestra, no de la población completa como en el caso anterior. En el caso anterior habíamos visto la dispersión de un grupo completo. En el caso anterior eran alumnos, entonces ahí la muestra no existía, era el grupo completo. En este caso sí tenemos solamente una pequeña proporción de nuestra producción completa, entonces aquí estamos hablando de una muestra. Sabiendo entonces que vamos a hablar del promedio de esta forma y de la desviación estándar de esta manera. Ahora vamos a trabajar con esta simbología, la cual involucra una pequeña diferencia en las fórmulas que corresponden, a diferencia si estuviéramos hablando de la población completa. Entonces eso lo vamos a aclarar en este ejercicio. De cada contenedor como sigue. Entonces aquí pues bueno, estamos hablando de las unidades, el grosor de estos espejos. Tenemos aquí de vista lateral el espejo. Aquí estamos hablando de que se pintan estos vidrios o estas superficies con un recubrimiento. El recubrimiento tiene que tener un cierto grosor y pues se toman unas muestras y se miden estas distancias de estas profundidades que tienen estos espejos. Entonces hay dos proveedores para esta cierta aplicación industrial y tenemos el proveedor 1 que tenemos esta base de datos y el proveedor 2 que tenemos esta base de datos de las muestras. Se toman 10 y 10 muestras. Vamos a determinar entonces cuál es el promedio y la desviación estándar de ambos proveedores. Ya con esta información nuevamente vamos a determinar cuál proveedor tiene un mejor control de calidad, cuáles son digamos el que se acerca más a mis requisitos y vamos a ver cuál es la dispersión entre mis dos proveedores. Entonces nuevamente vamos a trabajar con estas definiciones en un programa de hoja de cálculo. Recuerden, puede ser Excel, OpenOffice, yo estoy utilizando el programa gratuito que tenemos en el correo, el programa Sheets. Entonces vamos a ver esto en nuestra base de datos. Vamos a comenzar entonces este análisis de estos datos con la base que ya tengo aquí vaciada en el programa. Recuerden que lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del promedio. Primero que nada, primero tenemos que encontrar el promedio de nuestro sistema. Entonces pues es muy sencillo, nada más voy a seleccionar la función promedio igual al promedio. Vamos a poner el average. Si está en español, pues recuerden, la indicación puede ser un poco diferente, pero bueno, también ya depende de la configuración de lo que tenga en el programa. Entonces ya tenemos el promedio. Tenemos que en promedio, aquí este proveedor nos está dando un grosor de 150 micrómetros.
Aquí, bueno, recuerden que esto es por 10 a la menos 6 el grosor que se refiere. El formato que tenemos aquí, vamos a ver si tenemos más decimales, por ejemplo. Aquí, como podemos darnos cuenta, pues bueno, no hay decimales, entonces voy a dejarlo como 150. Lo recomendable es acoplarnos a la precisión que tienen mis mediciones. Mis mediciones no tienen decimales, ya tenemos esto en un número entero, entonces son 150 de promedio. La fórmula, entonces, recuerden que ahora estoy utilizando ya ahora la desviación estándar de una muestra, que es esta fórmula que está aquí abajo. La que estaba aquí en esta parte de abajo es la desviación estándar, pero de una población. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí arriba, la diferencia. Entonces ya tenemos el promedio. Voy a hacer mi resta de mis elementos y lo voy a poner de esta forma. Entonces voy a poner que esto es igual a este elemento menos 150. Entonces 150 es el promedio, que es lo que podemos ver en la fórmula. Eso es lo primero que estoy haciendo. Voy a hacer entonces todas las diferencias. Voy a seleccionar todo este rango y le voy a dar autocompletar. Ya tenemos aquí las restas. Después lo que sigue es elevar al cuadrado. Voy a poner entonces que esto va a ser igual a esta celda elevada al cuadrado. Recuerden, lo podemos hacer de varias formas. Aquí voy a poner esta simbología al cuadrado. Entonces ya está esto al cuadrado. Nuevamente voy a autocompletar. Voy a tomar toda mi base de datos y lo voy a dar autocompletar. Ya están todos estos elementos al cuadrado. Ahora lo que sigue es sumar todo y después voy a dividir entre n-1. Eso es lo que tenemos en este caso. Entonces voy a hacer la suma. Voy a ponerlo aquí que esto es igual. Vamos a ponerlo, esto es igual a la suma. Recuerden, esto lo puedo hacer en una sola secuencia, pero lo estoy haciendo paso a paso para que vean de dónde están saliendo estos elementos de la sumatoria, de la fórmula que tenemos de la desviación estándar. Entonces ya tengo la suma y después aquí voy a hacer esta división. Voy a hacer que esto es igual a la división. Aquí es donde viene la diferencia. Recuerden, en nuestra fórmula estoy hablando de una muestra. Recuerden que en el problema nos dijeron explícitamente que se escogieron 10 de la producción. Entonces voy a tener que dividir entre 9 porque estamos hablando de una muestra. Entonces eso es bien importante que no lo olvidemos. Voy a dividir entre 9, no entre 10. Si mi producción por completo fueran solamente 10 elementos, entonces ahí sería diferente. Ahí ya no estaría hablando de una muestra, estaría hablando de la población completa, que fueron de 10 elementos. Aquí no es el caso. Por eso se divide esto entre 9. Ya por último, a esto le vamos a sacar raíz cuadrada, que es lo que decía la fórmula. Entonces SQRT de este número, 44.44, y tenemos lo siguiente. Entonces la desviación estándar de este proveedor lo voy a dejar con 2 decimales nada más. Es de la siguiente forma. Voy a dejarlo así con nada más 2 decimales. Así. Y nuestro promedio es de 150 micrómetros. Entonces eso es lo que tenemos para el proveedor 1. El promedio de 150 y la desviación estándar de 6.67. Vamos a discutir ya más adelante gráficamente a qué se refiere la desviación estándar. Ahora vamos a hacer el proveedor 2. Tenemos aquí nuevamente la base de datos y pues nuevamente vamos a sacar el promedio. Aquí lo voy a poner aquí abajo. Esto va a ser igual al promedio. Entonces este es el promedio de esta parte de aquí. Vamos a seleccionar de esta forma y ya tenemos nuestro promedio. Fíjense que también aquí fueron 150. Vamos a ver si no tiene decimales aquí ocultos. Y no, esto tiene también el mismo promedio. Entonces aquí es un caso como el que les había comentado, en donde nosotros estamos viendo que los dos proveedores tienen el mismo promedio. Digamos que yo le estoy pidiendo a mis proveedores que mi recubrimiento sea exactamente de 150 micrómetros. Va a haber variaciones. Entonces si yo veo que mis dos proveedores me están entregando mi producto como lo estoy pidiendo en promedio, digamos con una cierta tolerancia, entonces ya después el parámetro que me va a decir cuál proveedor tiene mejor cuestión de calidad
es la dispersión, qué tan regados están esos elementos. Habíamos comentado, por ejemplo, que medidas de dispersión que nos ayudaban era el rango, ver la diferencia entre el número mayor y entre el número menor. A veces eso no es muy recomendable utilizarlo, lo que se recomienda mejor utilizar es la desviación estándar, por eso estamos haciendo tantos ejercicios de este estilo. Entonces pues vamos a trabajar con la fórmula. Después aquí lo que me dice es que voy a hacer esta celda y le voy a restar menos 150, que ese es mi promedio, y ya tengo mi resta. Después vamos a autocompletar y después voy a elevar esto al cuadrado. Entonces hacemos esto, es igual a esta celda elevada al cuadrado de esta forma. Entonces ya lo tenemos esto elevado al cuadrado. Voy a completar todo esto. Ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a hacer entonces la sumatoria. Esto va a ser igual a la sumatoria. Ahí está la suma de todos mis elementos desde C1 hasta C10. ¿Sí? Y ya tenemos la sumatoria. Después lo que voy a hacer es que voy a tomar este número y lo voy a dividir. Va a ser igual a este número y lo voy a dividir, recuerden, entre 9. Tengo 10 elementos en mi muestra. Pero recuerden que la fórmula, aquí esta es la diferencia cuando estoy hablando de la desviación estándar para una muestra. Para una muestra tomo mi número de elementos, que son 10, y le resto 1. Por eso se divide entre 9, esa es la diferencia. Si yo me hubiera dado la tarea de tomar todo el contenedor, que hubieran sido 1000 piezas en nuestra producción, y las hubiera medido todas como parámetro de calidad, entonces ahí ya sería diferente. Ahí ya hubiera utilizado el número de elementos, que en ese caso, por decir algo, del contenedor de 1000 piezas, entonces n sería 1000. Entonces pues bueno, ya todo depende un poco de nuestra aplicación. Entonces ya hice mi división y por último vamos a dividir, vamos a obtener la raíz cuadrada de esta cantidad, y lo tenemos de esta forma. Esto va a ser igual a SQRT raíz cuadrada de este elemento que tenemos aquí arriba, y esta va a ser nuestra desviación estándar. Lo voy a dejar nada más con 2 decimales, ahí está, para poderlo apreciar un poco mejor. Entonces nos podemos dar cuenta que a pesar de que el promedio es el mismo para el proveedor A y para el proveedor B, lo podemos ver aquí. Ese fue el proveedor A y este fue el proveedor B. Podemos ver las diferencias. Aquí podemos darnos cuenta de que la desviación estándar para el proveedor 2 fue más grande. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos encontrar piezas mucho por encima de lo que estoy pidiendo, de 150 micrómetros, y muy por debajo de los 150 micrómetros. Entonces eso es lo que significa una unidad de dispersión muy grande, que están muy regados los elementos. Una dispersión baja quiere decir que casi todos mis elementos tienden a un valor central, a un promedio en este caso. Entonces es lo que tenemos en comparación entre el proveedor 1 y el proveedor 2. Vamos a ver esto gráficamente ya para concluir este ejercicio. Tenemos entonces aquí estas gráficas que nos enseña cuál es la dispersión de nuestra producción. Vemos aquí que los dos ejercicios tienen en promedio 150 micrómetros. Si se fijan, el proveedor 1 tiene 150 micrómetros y el proveedor 2 también tiene 150. Entonces, si nos vamos solamente al promedio, no vamos a encontrar ninguna diferencia entre nuestros dos proveedores. Si nos vamos a la desviación estándar, ahí sí ya vamos a encontrar estas diferencias como lo vimos numéricamente. Aquí ya está la gráfica que se metió a la gaussiana. No es necesario la interpretación o la gráfica de esta forma, de esta figura de campana. Lo importante es la distancia, que ya calculamos, que ya sabemos calcular. La distancia de aquí para acá es la desviación estándar. Entonces aquí tenemos que es 156.67 menos 150, que es el promedio. De aquí para acá tenemos entonces que la desviación estándar de esta muestra es de 6.67. Esto lo calculamos anteriormente. Si nosotros nos vamos una desviación estándar hacia atrás, es decir, hacia este otro lado, vamos a tener lo mismo, vamos a tener 150, y eso le restamos una desviación estándar, 6.67. voy a estar que este punto
va a estar de 143.33 micrómetros. Entonces, entre 143.33 micrómetros y 156.67 micrómetros tenemos una desviación estándar. Recuerden que una desviación estándar tiene aproximadamente el 68% de mi producción. Si yo me voy más lejos a 2 desviaciones estándar, ya voy a tener mayor porcentaje de mi producción, pero lo que se refiere generalmente a este tipo de métricas es solamente referirnos a la desviación estándar. Entonces eso es lo que podemos ver en este primer caso. En el proveedor 2 vamos a un caso similar. Tenemos aquí el promedio de 150 nuevamente y vamos a ver gráficamente de dónde salió esta desviación estándar. La desviación estándar, recuerden ahora la distancia de aquí para acá. Noten que la curva ya aquí está mucho más abierta, está más exagerada porque hay más dispersión. Entonces, ahora tenemos que, si nosotros hacemos la resta, 162.51 y eso le restamos 150, aquí vemos que la desviación estándar es de casi el doble. Entonces tenemos aquí, esto es 12.51 micrómetros también. Recuerden que la desviación estándar, la ventaja de esto es que las unidades también están en las unidades de la medición. Si fuera la varianza, sería el cuadrado de eso y serían micrómetros al cuadrado, cosa que no es muy común que se utilice. Entonces, esa es nuestra desviación estándar hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo tenemos lo siguiente. Ahora si yo me voy para este lado, tenemos 150 y le voy a restar una desviación estándar, 12.51. Hacia acá estoy en 137.49. Noten que voy a tener entonces que el 68%, esto es el 68% y esto también acá es el 68%. Fíjense que el 68% de nuestra producción del proveedor 1 va a estar entre 143 y 156 micrómetros. En nuestro proveedor 2, el 68% de la producción que podemos esperar de estos espejos de un solo lado es más amplio, o sea, tenemos más error. Tenemos piezas que están en esta región y piezas que tenemos en esta región. Entonces hay de todo aquí. Entonces el 68% va a caer en este rango, en un rango más amplio. Eso es lo que quiere decir una desviación estándar más grande. Como conclusión de lo que mencionaba aquí este problema, vemos que pues desde luego el proveedor 1 tiene que todas las piezas están más agrupadas en esta región. El proveedor 2 tenemos que las piezas están más agrupadas en una región más amplia, que quiere decir que tiene un menor control de calidad. El proveedor 2 está más regada sus piezas. Aquí entonces, a pesar de que el promedio fue el mismo, podemos ya generar el reporte de que el proveedor 1 tiene mejor control de calidad, debido a que su desviación estándar es menor, su dispersión en cuanto a la producción es más baja. Entonces son este tipo de métricas las que nos ayudan a definir un proceso industrial. En un caso, por ejemplo, aquí cuando tenemos un empate en cuanto a los promedios de la producción en este sentido. Bueno, con esto concluimos este ejercicio de tendencia central y de dispersiones.